Bueno, muy buenos días a todos, mi gente linda, mi gente bella. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a este podcast Flex en Casa. El día de hoy me acompaña un maravilloso equipo. Tenemos a Juan, tenemos a Vicky Monroy, tenemos a Pablo Salas. Muchachos, bienvenidos. El día de hoy quiero invitarlos a que hablemos un poco de qué es Flex en Casa, qué va a ser Flex en Casa y qué esperamos de Flex en Casa. Pregunta, ¿saben qué es Flex en Casa? Ay, los corché, los cuidados. A ver, ¿qué es Flex en Pablo, casa, Jonathan? buenos días, mi Juan, ¿cómo estás? Ah, bueno, Hola a nuestro todos, ¿cómo Pablo, van? Pablo. Hola, hola, ¿cómo van? Muy Hola, ¿cómo bien. están todos? Hola, Vi. Bueno, Yo, para yo los... tengo un dilema con Pablo porque es que Pablo Salas y yo toda la vida le he dicho Pablo Montañez. Yo no, todavía no me cuadra esa vaina. Dígame Imagínate que Pablo y yo ya. también, yo tenía ese porque siempre que le parece Pablo Montañez y automáticamente trae a mi cabeza ese, yo no sé por qué razón cantarle a ella. Y hoy cuando entró como Pablo Salas y hoy si no me trajo como esa canción. Casi Y no nos lo, cambió el casi no lo apellido. agrego, Casi no lo casi no lo agrego. desconocido. Bueno, Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos. Pablo, bienvenido. Gracias, viejo John. Es bien interesante porque es que creo que dependiendo de la profesión de uno, pues uno interpreta Flex en casa. Para mí, Flex en casa es como au, el Rappi que te lleva a domicilio terapia física. Para mí, ejercicio físico desde donde estés. Válido, muy bueno, muy bueno. Vi, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, yo muy contenta de estar con Qué ustedes en gusto. este nuevo espacio que tenemos aquí en Flex. Y justamente Flex en casa para mí es como ese espacio de rehabilitación física, pero al mismo tiempo actividad física que podemos realizar desde la casa sin necesidad de tener un enfermero, un terapeuta, sino que es algo muy autónomo en cuanto a la movilidad para población con discapacidad. Súper, súper. Juan, bienvenido, hermano. ¿Cómo vamos? ¿qué más? ¿Qué ¿Cómo tal? van? Bien, Bueno, a bien, mí eso bien. de Rappi, como que la publicidad política pagada, pues como que me... Sí, Uy, también se me vino el Rappi, publicidad pero no Rappi. decidí guardar silencio en la maletica y Rappi. Sí, 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 me sentí con la maleta Flex en casa por todo lado. Bueno, muy bien. Nada, Flex en casa es una estrategia que estamos nosotros pues diseñando desde Flex para poder entregar todo el conocimiento que hemos forjado durante 12 años a las personas con discapacidad que en ocasiones no pueden salir desde su casa por X o Y razón y que están empezando también en este mundo de la discapacidad, que han adquirido una discapacidad y que requieren como esos tipsitos de parte de un par, ¿no? Como que requieren de pronto de cómo me puedo bañar, cómo puedo vestir, cómo puedo empezar a moverme dentro de mi misma casa sin salir de su casa. Es como un compromiso que tenemos nosotros de entregarle ese conocimiento a las personas con discapacidad y pues qué mejor que con la tecnología y qué mejor que con todo lo que tiene que ver con la facilidad de las telecomunicaciones. Entonces, eso para mí es Flex en casa. John, para usted, ¿qué es Flex en casa, compadre? Bueno, mi Juan, bueno, yo soy persona de la experiencia misma de Flex en casa, ¿no? Flex entonces está juntos, entrenamos más, entrenamiento físico inclusivo, pero esta vez lo llevamos a lo que es esa gran palabra, en casa. Y esto nos dice automáticamente que podemos entrenar desde nuestra casa, podemos conocer nuestra propia casa, poderlo hacer nuestro propio centro de entrenamiento, algo que muchas personas no tenemos en cuenta. ¿Qué es la casa? A donde llegamos. ¿Qué es la cama? A donde dormimos. ¿Qué es el baño? Pues, ¿qué es el baño? ¿Cierto? Pero desconocemos muchas personas qué podemos hacer desde la comodidad de nuestras casas. Y qué mejor que poder tener una orientación, qué mejor que poder tener un acompañamiento en entrenamiento para ser mejores versiones de nosotros mismos cada día. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Yo vivo la No, no, experiencia. está muy bien. ¿Sí? No, Sí, está muy bien, y sobre todo que usted terminó siendo como el protagonista, ¿no? Usted terminó siendo como el protagonista de Flex en casa. Usted es el primer Soy, entrenador soy, par que tenemos de Flex en casa, ¿no? soy Entonces, el todo un protagonista. Ah, modelo claro, que tenemos en este momento, ¿no? cabe mencionar, Juan, que tengo una discapacidad múltiple. Bueno, acá en esta sala tenemos a dos personas con discapacidad, persona con discapacidad múltiple, y tenemos a nuestra Miss Wheelchair, ¿no? Y también tiene discapacidad física.
Entonces tenemos discapacidad 2 personas y 2 personas sin discapacidad. Y esto es muy bueno. Esto es muy bueno porque podemos empezar a entender esos dos mundos, ¿cierto? Esos conceptos, esas ideas de qué tienen las personas con discapacidad y qué no tienen las personas que no tienen discapacidad, pero que las pueden aprender. Y asimismo, decían por ahí hombre con hombre, mujer con mujer, en sentido contrario. Llevo la cara de Pablo y están ahí pendientes. Estoy pensando. Me encanta que estén atentos. Muchachos, ya entendiendo qué es Flex en Casa para cada uno de nosotros, quiero que hablemos un poco más de esto y quiero que demos a conocer al mundo entero, hablemoslo así abiertamente, esa dimensión. ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que deseamos que las personas sepan de Flex en Casa? ¿Qué deseas tú, Juan, que las personas sepan de Flex en Casa? Bueno, digamos, Flex en Casa tiene ahorita 2 componentes, como yo lo veo, y es el componente de los podcasts, que es como una manera de poderles dar como como una especie de información que les puede ayudar tanto de nuestra experiencia como de diferentes expertos y que la pueden escuchar en cualquier lugar. Y frente al tema de los entrenamientos en casa, lo que buscamos realmente y lo que espero y lo que esperamos es de que las personas realmente puedan tener estos procesos como una manera de poder ser la mejor versión de ellos mismos, de no depender, porque muchas veces las personas con discapacidad dependen, ¿no? Dependen de poder hacer algo, dependen de poder tener la fisioterapia para poder mejorar, dependen de poder trabajar con algún profesional de la salud para poder avanzar. Y muchas veces se nos olvida que la persona con discapacidad o la comunidad con discapacidad se puede ayudar entre ella misma por la experiencia que tienen algunas personas que ya han pasado por eso. Entonces, en ese sentido es eso, como apoyarnos de ese conocimiento de experiencia que tiene la persona con discapacidad, que ya ha pasado por ese proceso, que se lo pueda brindar a otro de una manera fácil y práctica y que lo pueda hacer desde su propio hogar o eso dentro de su propio espacio. Además, importante mencionar que este Flex en Casa es tanto para personas con discapacidad como para cuidadores también, ¿no? Esas personas cuidadoras también que están siempre allí en día y noche de las personas con discapacidad. Entonces, poder aprender a entrenar, poder aprender a realizar cosas, ¿no? Eso es muy bueno. Vic, quiero que tú me cuentes qué desearías que la gente aprendiera, supiera de Flex en Casa. Bueno, les cuento, para los que no nos conocen, en mi caso, yo soy paciente de Charcot-Marie-Tooth, que es una neuropatía degenerativa y progresiva. Es algo que tengo desde nacimiento. Actualmente yo me muevo en una silla de ruedas. Espera. ¿Paciente de qué? ¿Paciente de qué? Yo también, ¿qué? ¿Paciente de qué? Charcot-Marie-Tooth es una enfermedad huérfana. ¿Charco qué? Pues yo creo que nunca la han escuchado, le suena súper rarísimo, pero sí se llama así, Charcot-Marie-Tooth. Y justamente toda mi vida... repitiendo. No, Pablo está allá buscando. ¿Qué encontraste, Pablo? Porque te vimos ahí buscando en el computador. Él está googleando. La googleó, sí. No, estoy tomando la nota. No, te vimos. ¿Qué encontraste? Dinos qué es Charcot-Marie-Tooth. Estoy tomando la nota para buscar después porque no sé ni cómo se escribe. Se escribe así, Charcot-Marie-Tooth con HW. Son los apellidos de los investigadores de la enfermedad, básicamente. No pierdas tiempo, búscala y nos cuentas un poquito, Pablito. Bueno, pero sigan avanzando, ya les cuento. Bueno, justamente les decía que por mi enfermedad, que es de nacimiento, toda mi vida he estado en tratamiento médico porque mi patología no tiene cura. La única cura es la rehabilitación física y las cirugías. Por ejemplo, yo tengo 36 cirugías y desde que tengo memoria, desde mis 2 años, siempre estuve haciendo rehabilitación física, haciendo hidroterapia, yendo al médico, porque eso ayuda a que mis músculos no se atrofien y yo no pierda tanta movilidad, sino que al contrario se mantenga y de hecho pues me sirva a recuperar como cierta movilidad. Entonces cuando llega Flex en Casa es como wow, qué bacano que puedes hacer esto desde tu casa, que cuentas una alternativa para poder de cierta manera ser independiente y autónomo, porque muchas veces eso no lo enseña ni siquiera cuando estamos en rehabilitación física, sino que son realmente ejercicios muy básicos, sesiones muy cortas de media hora, donde básicamente tú, no sé,
haces ejercicio con un balón, en una colchoneta, La uno banda que hace elástica, la banda elástica. y para la casa, y es más el tiempo que tú pierdes yendo al lugar que lo que estás haciendo de ejercicio. Para los que viven en Bogotá, yo hacía terapia en el Roosevelt, que queda por allá por el lado de Monserrate, y vivía súper lejísimos. Entonces, para mis papás siempre fue como toda una travesía, pero siempre era como la lucha de hay que hacerlo para que la niña tenga una calidad de vida mucho mejor, ¿no? Y hoy en día que está Fles en casa, siento que es una gran oportunidad para cuidadores y personas con discapacidad de llevar a sus casas esa rehabilitación física sin que tengan que pasar toda una travesía para solo ir a media hora de terapia. Entonces, literal, siento que Fles en casa es algo súper innovador. Mira que aquí quiero dejar algo muy claro y es que, digamos, sí, claro, Flex en casa busca ese tema del tiempo, ¿no? Porque muchas veces es como 2 horas en trancón para poder llegar a media hora de proceso de rehabilitación. Y lastimosamente, pues el servicio de salud hoy en día está muy, muy cuadriculado en el tema de los tiempos. Entonces, como realmente el profesional de la salud, el fisioterapeuta o el terapeuta ocupacional quiere dar más, pero no puede, porque es que solamente tiene 40 minutos, 10 minutos para poder darle la bienvenida, media hora para hacerle algo y resulta que dentro del mismo grupo, dentro del mismo consultorio, tiene 3 personas, 4 personas más. No es desmeritar, o sea, Flex en casa no quiere desvirtuar un poco lo que hace el profesional de la salud, lo que quiere es potenciar y fortalecer lo que hace, que la persona con discapacidad también lo pueda mejorar en su casa y que esa media hora tenga más resultados, porque es que a veces nos quedamos en esa media hora y en esa otra media hora y en esa otra media hora, pero si nos damos cuenta es muy poco tiempo y las herramientas que dan en casa, a veces los profesionales de la salud, las tareas en casa son muy, como que no son fáciles de entender y como que no son como tan contundentes. Entonces Flex en casa sí te hace contundencia de decirte, mira, ¿quieres mejorar zona media? Desde tu cama puedes hacer esos ejercicios 4 veces a la semana, 20 minutos y créeme que en 15 días te estás poniendo la camiseta solo y te estás vistiendo solo si tienes una lesión medular con problemas de movilidad en tus miembros inferiores. Uf, buenísimo. Pero cómo realmente Flex en casa ayuda es a fortalecer también esos procesos y que si la persona no fue a su sesión de terapia, por lo menos pueda dar clic en un video y decir, bueno, voy a mejorar mi zona media gracias a estos videos que me está dando también una persona con discapacidad, ¿no? Es que nada de nosotros sin nosotros y por eso creo que está invitado Vicky y John a este parche de Flex en casa. Entonces creo que sí, sí lo que dices es muy cierto. A veces el tiempo es algo en contra en las terapias y que pase ver que se metió a usted sumerse con su... ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama la enfermedad? Charcutuki. Charcutmérito. Ah, Además, es que es súper importante lo que dice Juan, porque la rehabilitación física es muy importante, porque claro, está el apoyo de un profesional, está pues un seguimiento médico de una historia clínica, pero Flex en casa es un complemento a esto. Yo recuerdo mucho que, por ejemplo, yo iba a terapias como 2, 3 veces a la semana, pero aparte a mí me mandaban unas terapias para hacer en casa, porque igual la rehabilitación física es muy importante hacerla todos los días y ojalá 2 o 3 veces al día. Pero pues uno no lo hace, o sea, realmente a uno le da pereza, porque hacer estos ejercicios también es como enfrentarte a una frustración que tienes, ¿no? Es como, por ejemplo, en mi caso era muy frustrante que tenía que alzar, no sé, cierta cantidad de peso y saber que mi fuerza no da. Entonces al final tú dices, no quiero hacer esto, porque te enfrentas también como a esa frustración y a ese miedo de cómo ahora tengo una discapacidad, a esa limitación. Pero cuando tú ves a una persona, como es en el caso de Fles en casa, que tiene una condición similar a la tuya, es una motivación de decir, wow, esta persona puede porque yo no voy a poder. O sea, puede porque yo no, ¿verdad? o sea, para mí, por ejemplo, ver a John cuando hace la bicicleta, que de hecho tienen que ver Fles en casa y inscribirse en todo para que puedan ver este contenido, es como cómo hace esto, o cuando él se hace como en la posición de 4, yo digo, él no tiene movilidad ni fuerza en su cadera o piernas. Sí, pero espérate, Llega a porque la ese punto. posición en 4 meses o no. Claro, ¿no? Yo no sé Eso por qué no, estás no sé. llamando Acá muy íntimo. Todos hemos o sea, visto en creo que cuatro, me yo. estás Todos hemos visto representando en como cuatro. algo que no. En Yo les cuatro. puedo asegurar que el contenido de Flex en casa
es netamente de actividad física, no nada íntimo, por No, favor. pero sí los movimientos que él hace, realmente es como que tú dices, ¿de dónde saca la fuerza para hacer un movimiento que científicamente o médicamente él no podría hacer y lo está haciendo? ¿Cómo lo es Ok, tomar la ok. posición cuadrúpeda? En cuatro. Muchas gracias, John, por la aclaración. No, eso es bueno, no, es bueno aclarar, porque imagínate que nos estén Se viendo puso allá, nervioso. allá Él dice como, en En de cuatro, cuatro que iba a yo en salir con los posiciones. cuatro, miradores. yo en cuatro, imagínense, hay muchas personas que me conocen saben que yo no tengo novia, y aquí mi compañera dice, no, cuando yo se pone en cuatro, y eso, entonces, ¿qué crees de pronto que puedan pensar, muchachos? Entonces, es bueno aclarar eso, es bueno, Y es bueno posición aclarar, cuadrúpeda, y es bueno muchachos. aclarar que el contenido de Flex en Casa también es solamente dirigido también para niños, para todas las edades, no hay ningún tipo de restricción de edad para este contenido, no está censurado ni nada parecido. No, y que Muy la bien. pasen bien, que entrenen, ese es el objetivo. Pablito, cuéntanos un poquito, cuéntanos, tú estás ahí. Yo quiero Primero agregar algo cuéntanos y qué es que encontraste con el charcutín. en resumido es que son débiles, músculos más pequeños y débiles y pues que hay que hacer un ejercicio diferente para que esos músculos que están pues logren avanzar. Lo que me parece curioso es que puede salir en la adolescencia, en edad media, o sea, en cualquier momento se puede manifestar, según lo que dice acá. Ah, no es ¿Mi necesariamente patología? que sea No, Sí, congénito. justamente, sí, justamente como le dice Pablo, para los que no conocen, las enfermedades raras y huérfanas son enfermedades que le da a un bajo porcentaje de personas en el mundo. O sea, decir, hoy en día hay muchas más personas con Charcot que yo conozco, pero hace 10, 15 años cuando yo estaba empezando este proceso médico, no conocía ninguna. De hecho, la respuesta médica a mis papás era como su hija se ganó la lotería, porque esto prácticamente no le da ni siquiera a mujeres, sino a hombres. Y a niños no, sino a gente adulta. Pero ya con el tiempo, hoy en día, uno se da cuenta de, no, literal, es una enfermedad que puede atacar en cualquier momento a cualquier persona. Tiene varios tipos de variantes. La mía se llama DOK, entonces ni mencionen que hay cada tipo de letra y cada persona con chatbot tiene un chatbot diferente. No suelen ser tan similares. Y lo que causa es que el nervio es como un cable. Siempre lo comparo como un cable de un computador que está peladito y la información no llega completa. Entonces el nervio no manda la información a los músculos como debe ser y el músculo por no tener el movimiento se muere y se atrofia y es donde genera como malformaciones óseas y es ahí donde entran las cirugías como para hacer las correcciones y que yo pueda tener como una calidad de vida dentro de lo posible y la actividad física es ese complemento para que el músculo pues no se muera y se mantenga. Datos importantes, ¿no? ¿Ustedes sabían eso, muchachos? Honestamente, No tenía ni idea, yo pero menos. bueno, listo. datos Sí, importantes, ahí está, tomaron nota. Igual eso va a quedar Yo grabado tengo a Vicky ahí todo el el tiempo tiempo para que me lo usen. recuerde, no tengo problema. Yo quería agregar algo, John, y es que en, ahorita digitalmente es muy común que así como nosotros estemos grabando podcast y muchas personas nos están escuchando en cualquier actividad, ah, cuando uno va a empezar un proyecto es normal que empiece a buscar como hoy un apoyo digital y a abrir puertas nuevas de conocimiento. Me parece que Flex en Casa da dos cosas y es una forma segura, rápida de ir adquiriendo ese conocimiento, pero escuchando ahorita a Vicky, creo que también es un proceso de autoconocimiento, o sea, de yo ver a John que ya reconoce su cuerpo, que ya reconoce cómo interactuar con su cuerpo. Es lo que todos hacemos, o sea, independiente si tenemos discapacidad o no, pues yo no sé, yo creo que tú, Juan, también igual, si eres aficionado a las motos, te mata escuchando podcasts, empiezas a conocer más de motos, de marcas, y creo que Flex en Casa es esa misma puerta, pero pues para personas que tienen alguna condición, que van conociendo su cuerpo y que van sabiendo cómo interactuar seguros con su cuerpo, en su ambiente. Claro. Sí, claro. yo aquí quiero, digo Johncito, primo el botón de alzar la mano. La mano, No, levanten la no, mano. Sí, así, busquen porque ahí está el botón de levantar la mano. ¿Cómo es, Juan? Ahí está. muy bien. Listo. Yo tengo una pregunta acá y es más dirigida hacia John. Es un poco de ese autoconocimiento que acaba de hablar Pablo.
y también hacia Vicky sobre ese autoconocimiento frente a la discapacidad, ¿no? Una cosa es adquirir la discapacidad y otra cosa es nacer con discapacidad. Creo que hay dos escenarios. Sí, El escenario uno es cuando tú adquieres la discapacidad y cuando tú adquieres la discapacidad hay que volver a conocerse. O sea, hay que replantear de nuevo sus actividades de la vida diaria. No es tan reaprender. sencillo como cuando naces con una discapacidad o te advierten que con el tiempo, de manera progresiva, puede haber este deterioro físico o puede haber diferentes tipos de inconvenientes físicos o cognitivos. La pregunta, John, es, ¿cómo fue ese autorreconocimiento y cómo fue su proceso? Realmente Flex en casa, ¿qué hubiese pasado si usted hubiese tenido, por ejemplo, un proceso como Flex en casa a la facilidad de sus manos? ¿Qué hubiese pasado con usted si hubiese existido eso? Eso es muy bueno porque aquí aprendemos sobre discapacidad y a su vez enseñamos. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, yo pasé un proceso, bueno, yo tengo una discapacidad física, física auditiva, esto es una discapacidad múltiple, esto es adquirido. Pasé un proceso muy similar al de Vicky y era primero poder acceder a ese tipo de rehabilitación, ¿cierto? Y segundo, desarrollar ese tipo de rehabilitación. Y tercero, entender también de que estos procesos de rehabilitación terminan y dicen, tú ya estás, pues, ya eres funcional, ya eres una persona maravillosa, ya, pero resulta que no lo eres. No lo eres porque cuando yo terminé mi rehabilitación me faltaba muchísimo. Yo, por ejemplo, salí de rehabilitación con la dificultad de los alcances bajos. Yo salí de rehabilitación aún con déficit en el control del tronco. Y esto lo vine adquiriendo con otros procesos y son los de Flex. Ahorita con Flex en casa, entonces, si esto hubiese existido antes, yo creo que mi condición hoy en día sería diferente. ¿Diferente en qué sentido? Que podría hacer las cosas tal vez muchísimo más rápido, muchísimo mejor. Porque esto fue un tiempo de rehabilitación de 3, 4 años. Que fueron 4 años que muy posiblemente pude haber hecho mejores cosas o haber podido recibir mejores cosas. Que los hubiera podido hacer con un programa como estos, Les en casa. ¿Por qué? Cuando vas a rehabilitación, lo mencionó Vicky ahorita, eso es el tema de desplazamiento, ¿cierto? Tú vas a rehabilitación de una hora, te dicen que estás una hora, pero entonces es el desplazarte desde el municipio donde vives hasta la ciudad donde te van a rehabilitar, ingresar, cambiarte, hacer todo lo que tienes que hacer para poder empezar. Estamos hablando de que únicamente estás teniendo rehabilitación 20 minutos, no estás teniendo más. Y son las pelotas, son las bandas y demás. Pero es que Flex en casa entendemos que lo podemos hacer allí, desde la comodidad de nuestros hogares, que lo podemos hacer con herramientas que todos tenemos en nuestras casas. Nadie, absolutamente nadie, yo creo que muchas personas, ni con discapacidad ni sin discapacidad, tienen la idea de que con el palo y una escoba, con una escoba, se pueden hacer ejercicios. ¿Para qué es una escoba, muchachos? Para barrer o muy posiblemente para pegarle a otro, ¿cierto? ¿Sí? Yo no sé si ustedes recibieron palo de escoba, no sé, yo sí, palo de escoba, pero nadie tiene en cuenta la idea de que con un palo de escoba pueden hacer muchas cosas. Nadie tiene en cuenta que con la fuerza de un mueble o con el apoyo de un mueble puedes hacer muchas cosas. Nadie tiene en cuenta que tu cama es un punto seguro y puedes realizar muchísimas cosas en tu cama. Eso no se tiene en cuenta. Entonces, cuando llega este Flex en casa, mi vida, pues empiezan a cambiar muchísimas cosas y son diferentes. Dicho por Vicky, que ya nos conocemos y ya me ha visto colocar 4 y demás. Yo quiero agregar algo ahí, John, en lo que tú mencionas. Cuando vean que estoy mirando de lado es porque estoy googleando alguna palabra rara. Y es que para Para ustedes mí que es está viendo la común, novela ya. para ustedes es común cuando dicen funcional. Sin embargo, hoy yo como observador, solamente desde observador, yo veo que Vicky y John son 100% funcionales. Entonces, ¿cómo entienden ustedes el funcional? Porque creo que Flex en casa, al ponerlo en un contexto de casa, al ponerlo en un contexto de vas a usar tu cama, tu escoba, te vas a vestir
vamos a llevar a ese proceso en el que hoy no te sientes funcional. Creo que eso es algo muy brutal que acabo de escuchar de John. Y me pasa, por ejemplo, si yo voy en la calle, me pasaba, ya no, ya lo aprendí de ustedes, y veía a una persona que iba a subir una rampita, yo la tengo que empujar porque no es funcional para subir una rampa. Y ayer escuchaba algo que decía, haces daño cuando ayudas a alguien que puede hacer algo por sí solo. Entonces creo que desde el punto de funcionalidad, ¿cómo ven ustedes Flex en casa? Porque yo considero que ustedes son muy funcionales, más que yo. A veces yo tengo una cita con John a las 6 de la mañana y el man ya está listo, bañado, cambiado, ya me tiene desayuno y yo llegué con pereza. Ya que hablas de la funcionalidad, y creo que somos funcionales gracias a esto, y es porque hemos llevado pues nuestra vida a lo que es el interior de la casa y a entrenar desde allí. Entonces esto nos permite ser funcionales en los desplazamientos, nos permite ser funcionales en el manejo de tiempos, ¿cierto? También influye muchísimo el cumplimiento porque nosotras personas con discapacidad tendemos a ser muy puntuales y nos permite reconocer nuestro entorno, reconocer nuestro espacio para poder, ¿cómo te explico? Para poder ser funcionales en la casa y que esto nos permita ser mucho más funcionales al exterior, hacia afuera. Ese mundo exterior que está allí, que tiene muchos limitantes, que tiene muchos obstáculos, porque esto es el día a día. Para bajar el andén, para subir el andén, para bajar una escalera, para subir una escalera, si te caes, si no te caes, si te caes en tu casa, entonces estás ahí formándote para caerte en tu casa y saber cómo te vas a levantar cuando estés afuera. Estás ahí para saber cómo poder maniobrar la silla en espacios pequeños. Afuera pasa muchísimo. Hay espacios pequeños donde la silla no cabe, hay espacios donde la silla no sube, hay espacios donde la silla no baja. Entonces ese entrenamiento en casa lleva a ello, a entender que nuestra casa es el punto seguro, es esa fortaleza para formarnos como personas independientes y salir al mundo. Okay. De esa Sí, manera, de hecho, justamente como lo dice John, digamos desde mi caso, como ahorita lo mencionaba Juan, yo tengo una discapacidad de nacimiento y yo creo contenido mucho para redes sociales. Hace un día recibí un comentario que me decían, ojalá en otra vida puedas caminar. Y yo decía como, y yo le digo, sí, que yo quiero caminar. O sea, es como si socialmente estuviera mal vista la discapacidad. Yo tengo una discapacidad y soy feliz con mi discapacidad porque la discapacidad me ha dado muchas más cosas que tal vez nunca hubiera tenido si no la tuviera. Y soy una persona totalmente funcional, como lo dice John, y es esa funcionalidad que tú la descubres desde la independencia, de no necesitar de alguien para poder tener una vida autónoma y totalmente independiente, tener una familia, una pareja, un trabajo. O sea, la sociedad ve la discapacidad con algo siempre negativo, pero cuando tú te das cuenta que la discapacidad es vivir la vida como cualquier otra persona, pero obviamente enfrentando unos límites y unas barreras, primero sociales y claramente personales, porque por más que yo diga, no, es que yo soy súper empoderada y tengo mucha motivación y yo no sé qué, soy consciente de que hay cosas que no puedo hacer. Ejemplo, si tú me dices a mí, sal corriendo, no lo voy a poder hacer. Sigue. Yo solamente alzo la mano acá para que tengan en cuenta que voy a hablar. Pero sí, obviamente, como que tú eres consciente que hay cosas que sí o sí no vas a poder hacer, pero hay cosas que si tú lo intentas, lo puedes llegar a lograr, como el tema de Flex en casa. Entonces, donde John nos muestra como, mira, si tú haces este ejercicio con cotidianidad, vas a lograr llegar a hacer este otro ejercicio o otra actividad que al fin y al cabo te va a ayudar a tener una vida independiente, porque también está el tema de la sobreprotección. Y no viene solo de la familia, viene de la sociedad, lo que decía Pablo, que ve a alguien en silla de ruedas y dice, hay que ayudar a esta persona. No, pregúntale si necesita ayuda, porque a veces a mí me incomoda que la niña se me lance como si yo fuera una niña chiquita que necesita el apoyo de algo. O sea, pregúntame y yo te voy a decir, sí, ayúdame. O te voy a decir, no, tranquilo, yo puedo. Entonces, es como un tema también de romper perjuicios. Además que allí, gracias Vic, además que allí en casa, muchachos, aprendemos, me gusta esto porque allí aprendemos desde cómo
empezar a cambiar algo que a muchas personas con discapacidad les da vergüenza, y es hablar de ese pañal. ¿Cómo aprender desde allí, muchachos, a cambiar un pañal? ¿Cómo aprender a colocarnos algo interior? ¿Cómo aprender muchísimas cosas? Desde allí parte, eso es parte de que las funciones. Espera que están levantando la manita. Están levantando las dos manitos. Acá como hay algo muy interesante de la funcionalidad, ¿no? Cómo realmente desde la sociedad, si yo no camino, no eres funcional, pero nunca nos autopreguntamos nosotros convencionales para qué somos funcionales y para qué no. Y creo que es más frustrante para las personas convencionales am, porque nos vivimos comparando. Entonces, por ejemplo, si Pablo corre más rápido que yo, pero ¿por qué Pablo corre más rápido que yo? Si es que estamos con los mismos, dos piernas, dos brazos, podemos mover las piernas, podemos caminar. Y eso nos han acostumbrado a compararnos. Las personas con discapacidad tienen algo muy bonito. Yo llevo ya hace más de 12 años y tuve la fortuna de entrenar personas con discapacidad 5 años seguidos. Y es que no existe esa competencia, y si la existe es una competencia sana dentro de la burla, por decirlo así, de sus no capacidades, ¿cierto? Entienden y tienen claro qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y cosas tan sencillas y tan básicas como simplemente ponerse una camiseta o sentarse en la orilla de la cama o amarrarse los tenis es un gran cambio de vida y un festejo muchas veces entre ellos mismos. En comparación muchas veces de que cuando una persona convencional entrena, tiene que cambiar su físico. O sea, a él no le interesa su funcionalidad, a no ser que sea deportista, pero le interesa su físico, si tiene más bíceps, si tiene más cola, si adelgazó, si bajó de peso. Pero aquí lo bonito de Flex en casa o hablar de Flex en general es que habla desde la funcionalidad, habla de la independencia. A la sociedad convencional se le olvida que hacer actividad física es la mejor manera para mejorar sus habilidades en muchas cosas. Sus habilidades laborales, sus habilidades en pareja, sus habilidades sexuales. Se nos olvida, porque creemos que como no tenemos ninguna discapacidad reflejada o visual, o que se ve realmente que tengo una discapacidad, entonces yo ¿para qué hago eso? Si yo estoy completo, gracias a Dios. Si es que a mí no me hace falta nada, ay, qué embarrada Viquisita, mire la enfermita que no puede caminar. Entonces, ojalá algún día camines. Pues ojalá algún día tú entiendas cuáles son tus capacidades y tus habilidades. Ojalá nosotros, las personas convencionales, podamos llegar a entender cuáles son nuestras habilidades físicas también, y habilidades emocionales. La persona con discapacidad la tiene muy clara cuando empieza este proceso. Uno le dice a John, bueno, John, ¿usted para qué no sería bueno físicamente? Uy, parce, los alcances bajos para mí son terribles. Yo Una ahorita no soy bueno persona para convencional. correr. Yo no es bueno para correr, pero sí es eso, como que muchas veces como la sociedad misma, como, yo camino, yo veo, yo muevo mis brazos, yo tengo todo, entonces yo nunca me autoevalúo para qué soy bueno y para qué soy malo. Entonces, digamos, lo de Flex en casa sí es muy interesante en ese sentido y también, pues, digamos, dejar claro que Flex en casa va a brindar esta oportunidad de poder entrenar con estos videos y con todo este plan de entrenamiento, pero también estamos dando claro de que queremos hacer entrenamientos virtuales en vivo, en donde las personas puedan entrenar desde su casa y puedan hacerlo de manera gratuita. Para de esa manera, tanto la persona con discapacidad y el cuidador conozca cuáles son sus habilidades físicas y cómo mejorarlas y pues claramente con nosotros entrenando 1 hora o 2 horas a la semana. Entonces, eso era lo que quería decir. Realmente es algo que siempre me he dado cuenta y he analizado un poco. Qué bueno, Juan, muchísimas gracias. Mira que lo que dices es muy importante. Voy a hacer una pregunta acá y es, la discapacidad es una condición que puede adquirir cualquier persona en cualquier momento de su vida. Ustedes, muchachos convencionales, ustedes temen, ustedes han pensado que en algún momento de su vida puedan llegar a adquirir una discapacidad, o ustedes creen que la sociedad convencional lo piensa. Ustedes dos convencionales. Uy. Juan, vamos con Juan. Mientras Pablo Pablo o Juan. organiza sus ideas. Bueno, Vamos Pablo, con Pablo está Pablito, analizando un sus poco ideas. callado. Pablo está ahí Cuéntanos, Pablo. No, yo la tengo anotando la clara, yo la libreta y tengo buscando clara, en Google. ¿La tienes clara? yo la tengo A clara. ver, Pablo. Dinos. Yo creo que depende mucho de la edad.
de la O sea, edad. cuando yo empecé a usar gafas por primera vez, dije, uy, qué mierda está pasando. O sea, ¿por qué? Y cuando va aumentando gradualmente es algo a lo que tú te vas a cuidar un poquito más. O si un día estás en el gimnasio y te lesionas un hombro, uy, pucha, no puedo usar el hombro y antes me recuperaba en 2 días y ahora me estoy recuperando en 2 semanas. Entonces creo que depende más de ese paso de la edad. De hecho, pues yo escucho personas que ya tienen 40 y ya no, su vista no es 20/20 y como que ya son más preocupados. Eh, Amigos cercanos que ya son papás y dicen, me tengo que cuidar porque si yo tengo alguna discapacidad, ¿qué pasa con mis hijos? Entonces creo que pasa de acuerdo en la edad. En este momento, si me preguntas si yo me cuido o si yo soy consciente qué haría si tuviera una capacidad, lo veo más desde un punto de vista social. Y es que capacidad se entiende como capacitismo, como capacidad de generar dinero en la sociedad. Entonces, si tú no eres dentro de una sociedad capacitista, si Pablo ya no puede generar ideas, Pablo no se puede estar moviendo, Pablo, ¿ahí qué haría? Porque ya paso a ser una carga si no estoy generando un ingreso fijo mensual en la casa. Entonces, lo abordo más por ese lado. Es decir, Ok. que tiene que estar la afectación, si no, no hay conciencia. ¿Sí? Sí, Más o menos, sí. O con el paso del tiempo sentir que te estás degradando. ¿Sí? ¿Completamente, Juan? ¿Completamente de sí, acuerdo? digamos, a mí me pasó algo muy curioso y fue cuando yo no quería aceptar que tenía que usar gafas permanentes o lentes de contacto y pues yo montando bici me accidenté porque yo no tengo profundidad y me choqué contra una bicicleta y me fracturé la mano. Semanas antes me había caído porque no pisé bien un andén y pues era para bajar del andén y pisé muy adelante porque pensé que estaba más cerca, bueno, y me caí y me raspé. Y es ahí donde uno dice, uy, fue pucha, en verdad, estoy sintiendo que estoy perdiendo la capacidad de poder ver sin algún elemento, que en este caso son mis gafas. Claro, cuando tú empiezas a ver que ya con el tiempo y la edad, bueno, yo no sé, Pablo de pronto es un poco más adulto mayor que yo No, todavía me se ve considero los claramente, teenagers. Obviamente, claramente Pablito ya, la parte ya de está rozando los 45, 60, yo todavía en mis 15. Eh, pero no, cuando uno ya llega a cierta edad, uno se da cuenta de muchas cosas y uno empieza a entender de que hay un deterioro, pero no lo ve como una discapacidad. O sea, a pesar que yo trabajo con personas con discapacidad, uno no dice, uno no reflexiona sobre que algún día voy a adquirir una discapacidad permanente. Posiblemente puede ser una discapacidad em, temporal, ¿sí? No sé, me fracturé la mano, me molesté el hombro y demás. Pero si uno es más reflexivo, uno dice, "Uy, pucha, tengo que hacer como más actividad física, tengo que cuidarme más porque pues mi adultez debe ser un poco mejor, más movible, con más movimiento, porque pues uno empieza a ser muy reflexivo cuando trabaja de la mano con la discapacidad, pero uno no analiza decir, y si algún día adquiero una discapacidad, y si algún día tengo un accidente y uso silla de ruedas, no, mira que no pasa pasa. por la cabeza de uno, uno lo ve más como por el lado del deterioro, como por la afectación que le acaba de pasar a uno, y como que uno ve que con el transcurso de los años, ya uno a sus 30 uno dice, uy, fue pucha, ya no se recupera uno igual que antes, ya las rodillas duelen, ya la recuperación después de hacer actividad física no es la misma. Entonces sí veo uno ahí, pero no vive pensando todo el tiempo de que o en algún momento uno piense que va a adquirir una discapacidad. ¿Tú qué crees, Vicky? ¿Qué tienes discapacidad? ¿Tú qué crees? Yo creo que la respuesta de Juan y de Pablo es la respuesta de la sociedad en general, de que piensan que muchas veces no nos va a pasar nada. O sea, nunca pensamos solamente en lo negativo, siempre pensamos en estar bien. Pero ¿qué Ajá, pasa si de aquí a mañana te da un derrame cerebral y quedas con una parálisis? O Ujú. simplemente tienes un accidente como John. Yo creo que John jamás imaginó que iba a jamás, adquirir una discapacidad. Y a jamás. veces somos tan inconscientes de lo vulnerable y lo frágiles que somos, que hay cosas mínimas. La picadura de un animal, eh, una gripa, una fiebre que se puede convertir en algo peor y nos puede deteriorar la salud y convertirse en una discapacidad. Yo siento que si fuéramos más conscientes de lo frágiles que podemos ser todos en general, sabríamos la importancia de hablar de inclusión, accesibilidad y generar justamente programas y proyectos como lo es Fles en Casa, que nos ayuden a decir, bueno, si aquí me pasa, ¿qué herramientas tengo a la mano?
porque no podemos esperar como, algún día, sino actuar, porque de por sí, bueno, sí, la vejez, todos vamos a llegar a la vejez, pues vamos aquí a una discapacidad seguramente, pero ¿qué pasa si no es a la vejez, sino que sí es antes, como fue el caso de John? Justamente lo que decía ahorita John, si yo hubiera conocido a Fles en casa mucho antes, mi rehabilitación no hubiera tomado tanto tiempo, sino que seguramente hubiese sido más rápida. Entonces siento yo que por eso es importante como entre todos hacer esa reflexión de qué puede pasar de aquí a mañana o cómo puedo estar, porque de pronto no vamos a estar tan bien como estamos ahorita. Sí. Mira que ahorita hablando con ustedes entré a una reflexión de lo que podría ser la cercanía hacia la discapacidad. En la actualidad tengo 4 amigos que han tenido ACV y eso ha generado que pues me han comunicado como, venga, necesitamos que me ayude, nos ayude, porque se está generando muchos derrames cerebrales que causan hemiplegias, ¿no? Generan una causalidad de una hemiplegia que es la falta de movilidad de un lado del cuerpo, sea derecho, sea izquierdo, o diplegias, que es simplemente pérdida de movilidad de la pierna, pero hay sensibilidad. Pero tengo ya 4 casos de gente joven. O sea, joven, estoy hablando de 25, 30 años, 35 años. Y es bastante, pues ahorita hablando con ustedes, estoy impactado porque pues no me había quedado en cuenta. Y es como que ahora hace poco me contactó una amiga que su esposo tuvo una ACV hace poco y que requiere que vaya a apoyar en temas de movilidad y entendimiento de su nueva movilidad de su cuerpo para poder empezar a empujar a que sea mucho más independiente a futuro. Como realmente tengo otros 3 amigos que me han escrito como, oiga, venga, mi primo, mi tío, que son personas jóvenes, han adquirido una ACV y estamos en un mundo en donde realmente yo salgo desde la calle, por más de que viva frente al tema de la discapacidad o que trabaje con la discapacidad, veo muchas personas con hemiplegia, personas 40, 50 años, no estoy hablando de adulto mayor, estoy hablando de gente ya contemporánea mía, o sea, gente de Sí, 40 ya, gente de partner ya ahí, no de la estás mano. hablando de gente Entonces, como Pablo, no, Pablo ya pasó ese rango. muy adulto, bien. Pero sí es preocupante, ¿no? Preocupante en el sentido de que tampoco estamos preparados con aceptar la discapacidad en nuestra casa. O sea, no estamos preparados tampoco yo como cuidador que aleja de pronto a mi pareja o que mi mamá adquiera una discapacidad. Por más de que yo conozco la discapacidad, hey, uno no está preparado para poder ser cuidador de una persona con discapacidad. Yo creo que Entonces, en ese sentido, sí, si fuésemos más conscientes de que la discapacidad está a la vuelta de la esquina en muchas ocasiones, como esa lotería que se ganó Vicky, que le decían los médicos, nosotros también nos podemos ganar esa lotería. ¿Y qué deberíamos hacer socialmente? ¿Qué deberíamos hacer a nivel de solicitar a que sean más accesibles los espacios? Pero como no me afecta a mí, entonces yo no lo hago porque pues no es cosa mía. Pero cuando tú vives con una persona con discapacidad sí te afecta. Entonces, creo que sí es muy importante de pronto analizar en algún momento como sociedad qué pasaría si yo adquiriera una discapacidad, qué pasaría si. Entonces, sí es bien importante esa reflexión. que haya una sensibilización, ¿no? Que haya una sensibilización. Yo creo que esta sensibilización debería partir desde el colegio. Creo yo que el tema de la discapacidad debería partir desde allí. Y aquí hay algo importante y es que absolutamente nadie tiene en cuenta de que eso pueda pasar. Es que lo que tú has dicho, no lo van a encontrar a la puerta de la vuelta a la esquina. Pero algo que sí es verdad, que es palpable, que es real, es que existe hoy en día una estrategia, un programa que se llama Players en Casa y que esto nos va a ayudar mucho, muchachos, mucho, tanto a personas con discapacidad como a personas con no discapacidad, a realizar actividades, a realizar entrenamientos y a tener una conciencia, tener una sensibilización de lo que hoy en día en el mundo es tan potencial como, tan inmenso como lo es la discapacidad. Si, Pablo, si tú pudieras colocarte en mis zapatos en este momento, claramente, ofrecen casa, serías funcional, invitarías a otras personas a ser parte de Pies en Casa. Sin duda, y describiendo funcional como con lo que les decía ahorita. O sea, yo veo que ustedes
Los dos son muy funcionales. He tenido el gusto de compartir contigo un café, un desayuno, y veo que tu vida es completamente tranquila, normal. No, no quería usar la palabra normal, pero me refiero a más tranquila en tu relación contigo, en tu relación con el entorno. am, y que creo que incluso he aprendido de ti como a valorar muchas cosas. Yo generalmente me aíslo mucho y tú me dices, ven, pero ¿por qué no hemos hablado? O sea, creo que eres una persona que, así como valoras la salud, valoras a las personas que te rodean. ah, y creo que es un proceso de todo, ¿no? Físico, mental, emocional. Entonces, sin duda que Flex pueda llevar a un proceso físico, mental y emocional a una persona con discapacidad, pues sin duda lo recomiendo. Y no solo a una persona, sino a una familia, ¿no? ¿Cierto? Sí, Vic, a un ámbito familiar. exacto, a lo familiar. Vic, ¿qué mitos sobre la discapacidad te gustaría desmentir? Uy, muchos. Hay demasiados prejuicios, muchos tabús. La gente te pregunta unas bobadas, como por ejemplo, voy en el transporte público y me dice, ¿y usted se mueve sola? O sea, como esas cosas tan mínimas, como que te llegan a infantilizar, como que las personas con discapacidad, sí, como Sí, que somos los niños eternos, los angelitos, los que no pueden ir a una fiesta, los que no tomamos, porque la gente te ve como, uy, ella toma y está en silla, o uy, ella tiene pareja, o como, y ya sí, está a trabajando, Vicky o le sea, gusta harto el trago. A Vicky le gusta harto el traguito. Yo la vi en Pasto tomando no. hartos traguitos. Iba en esa silla así. Iba en No, zigzag pero por todas sí, las claro, vías. hay muchos mitos, hay muchos prejuicios. El tema de la sexualidad, la gente cree que una persona con discapacidad no puede tener familia, no puede tener un hogar. Son muchos tabús que yo siento que hoy en día se han roto algunos y se ha cambiado esa perspectiva porque es más común encontrar una persona con discapacidad ejerciendo su vida común y corriente en un trabajo y en diferentes profesiones, pero antes no. Entonces también que uno entiende que es un tema cultural de generación que hoy en día ha venido cambiando, también por el tema de la inclusión y la accesibilidad que ha crecido poco a poco, lentamente como una tortuga, pero ahí va. Pero sí, hay muchos tabús que yo creo que Plaza en Casa es una gran oportunidad también para que la misma población con discapacidad, cuidadores y familia pueda entender que una discapacidad no es el fin del mundo. Es un mundo diferente, pero al fin y al cabo es el mismo mundo que todos vivimos. Entonces, yo creo que por ahí cerrando, sería importante que todos hiciéramos esa invitación de estén pendientes de Plaza en Casa, vean el contenido, de verdad que puede llegar a cambiar o impactar la vida de muchas personas con o sin discapacidad. Gracias, Sí, Vic. y ahí Muy, muy bueno. yo quiero sumarle algo a Vicky y Claro. como para ir cerrando también es el tema de cómo también ese tipo de contenidos como como este podcast, como el que puedan entrenar en nuestros live de entrenamiento para que puedan hacerlo desde casa, que puedan tener el contenido pregrabado gratuito que vamos a subir en YouTube y demás, para que después puedan acceder a nuestra plataforma de Flex en Casa y de ahí poder adquirir todo el plan de entrenamiento. Cómo realmente es importante que los cuidadores y que la familia en general consuma este tipo de contenido, porque es que muchas veces es el afán de que la persona con discapacidad quiere ser independiente, pero está ese pensamiento de niño eterno que tiene la mamá, que tiene el cuidador, que tiene la pareja, que tiene que cuidarlo, que no lo puede dejar salir, que no le puede dejar mover. Pero cuando empiezan a ver que hay una persona como John, que empiezan a ver que hay una persona como Vicky, que empiezan a ver que hay contenido, que yo puedo entrenar con la persona con discapacidad, yo puedo hacer boxeo con la persona con discapacidad, yo puedo hacer entrenamiento como yoga con la persona que cuido, me empieza a cambiar la perspectiva en decir, creo que el que le falta hacer movimiento del cuerpo es a mi cuidador convencional porque mi querido amigo está 1A estado físico. Entonces también creo que es un tema de que esto se pueda consumir. Eso de los mitos y de los tabús creo que puede abrir un podcast a futuro para poder invitar personas con discapacidad y que podamos hablar de muchos tabús, porque a mí también se me acercan mucho. Y es que usted cómo hace para poder trabajar
con personas con discapacidad, eso debe ser muy difícil, uno está asistiendo todo el tiempo. Yo, ay Dios, pero si ellos son los que me asisten a mí. Si Vicky no me escribe, yo no me acuerdo. Si yo no me ayuda en los viajes, a mí se me olvida. Entonces, creo que es un tema de que este tipo de contenido fortalece las habilidades y las capacidades que tiene la población con discapacidad. Y eso es lo que invitamos a la población con discapacidad y a todo el mundo que consuma este tipo de cosas, porque va a hacer que realmente lleguemos a reflexiones y a fortalecernos como comunidad de población con discapacidad. Eso es verdad, muchachos. Además que de la discapacidad todavía falta muchísimo por contar, muchísimo por enseñar. Pablo, ¿has aprendido algo de discapacidad hoy? ¿Has aprendido de discapacidad estando con nosotros en Flex en Casa? Yo creo que para mí el aprendizaje más importante es no generalizar, ¿sabes? Yo asumía que una persona en silla de ruedas, lo único que podía hacer es que no podía mover sus piernas. Pero he ido aprendiendo, no, o sea, depende desde qué parte de su tronco está ubicada, depende de lo que lo originó, si la adquirió. Entonces creo que no generalizar. Si bien uno puede intentar ayudar, si esa persona quiere ayuda puede ser muy diferente dependiendo de cada caso. Y para mí era una persona que usaba silla de ruedas y que no podía mover sus piernas. Entonces, es eso, no generalizar. Has aprendido muchísimo. ¿Sí? Bien. Quiero que cada uno demos un consejo a una persona con discapacidad, a una familia. Demos un consejo a esa familia que tiene discapacidad o que muy posiblemente la adquirieron hace poco, que muy posiblemente no encuentran una salida, que muy posiblemente se encuentran como nos encontrábamos nosotros hace mucho, mucho rato. Y a su vez también quiero que cada uno de nosotros hagamos esa invitación a todas esas personas a que consuman lo que es Flex en Casa, ya que esto les va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchachos. Lo digo de manera personal y también hablo por Vicky al momento de decir Flex en Casa, pues del carajo. Un consejo, muchachos, un consejo, Pablito, que te has hablado harto hoy. Yo creo que confiar en el proceso. O sea, yo viendo desde afuera, inicialmente puede ser curioso que vas a hacer ejercicios con una almohada y agua y unos spoilers, y que te vas a hacer un ejercicio de repeticiones de cómo vas a mover tu tronco, cómo vas a girar. Y el proceso al final o sea, son pasos guiados para un ejercicio que te van a ayudar a sobrevivir. Entonces confía en lo que hoy puede ser tonto, simple, ridículo, porque ese ejercicio simple pues va a tener un resultado de un interés compuesto grande al final. Entonces, confía. Confiar. ¿Sí? Como les decía ahorita y justamente como lo dice Pablo, es un proceso que al fin y al cabo tener una discapacidad no va a ser el mundo. Cuando tú puedes ese proceso vas a ver todo el mundo que hay detrás de una discapacidad y que hay afuera, ¿no? Justamente eso es lo que busca Flex en Casa, que la persona tenga esas herramientas para salir a la calle, para bañarse, para vestirse, sin tener un apoyo y darse cuenta que la discapacidad es una limitación. Ya sabes lidiar con esa discapacidad y enfrentarte al mundo. Entonces, pues nada, súper invitados a que estén súper pendientes de Flex en Casa y de todos los contenidos que les va a abrir esa ventana al mundo que tal vez muchas veces no tenemos porque nos encerramos en una burbujita de cristal que somos intocables, pero realmente hay muchas cosas que hay detrás de esa burbuja. Gracias, Vic. Muchas gracias. ¿Y Juan? ¿Qué consejo damos a la Yo sociedad? creo que un consejo que doy es como el tema de la persistencia y la constancia. A veces creemos que la pastilla mágica es la que nos va a sacar del embrollo en el que estamos, sea problema económico, sea problema de salud, sea sobrepeso, sea entender mi nueva condición de vida en mi movilidad. Siento que es la persistencia y la constancia y el analizar, ¿no? Porque nada sirve ser persistente y constante en el mismo error, en el mismo error, en el mismo error, sino ser como analizar un poco qué está pasando ahora para yo poder ser mejor y qué cosas debo cambiar para ser mejor. Y creo que en ese sentido Flex en Casa permite también eso, es como ser de manera progresiva, que se inviten y que se den esa cita
que se autoinviten a darse esa cita personal a ese miércoles de entrenamiento de Flex en casa, gratuito con nosotros, en vivo, para que entrenen, se conozcan, pero que también generen también el acceder a flexencasa.com y ahí poder revisar todos los videos que tenemos y poder dar de manera constante y de manera permanente esos cambios de rutina, de estar, levantarse y prender el televisor y mamá, pásame por favor el agua porque es que yo en silla de ruedas no me puedo pasar a la silla para poder ir al baño, para poder ir a la cocina, sino no, yo voy a entrenar para que pueda yo pasar, porque es que el cuidador no es eterno también y otro consejo que doy es a los cuidadores, no somos eternos, los cuidadores no somos eternos. Si el cuidador no se cuida y el cuidador no se autocuida y no le brinda esas herramientas de independencia a la persona con discapacidad que podría llegar a serlo, es muy difícil, porque es que el cuidador se va a fatigar, se va a cansar, emocional, físicamente, y hay un síndrome que se llama el cuidador quemado. Y pensamos que es chiste, pero es verdad, y es cuando el cuidador se pone agresivo, es cuando el cuidador nace, le puede decir, todo lo hace de mala gana, con más amor que lo haga, ya está cansado. Sí, oye, cuidador. Entonces, es decir, porque Ya por ahí no veo me- que pasan los cuidadores de John. Entonces, mi consejo es ese, mi consejo es, todas las personas deben hacer actividad física, todas las personas deben hacerlo con constancia, tranquilidad, paciencia. No existe la pastilla mágica para que le cambie su vida así. Entonces, ese es mi consejo. Y muchas gracias en verdad por este espacio, muchachos. Constancia, credibilidad, actitud, positivismo. Todos tenemos capacidades excepcionales, muchachos. Muchos desconocemos de ello. Sean personas convencionales, sean personas con discapacidad. Nunca permitan que nadie le ponga el dis a tu capacidad. Sí se puede y con Flex en casa lo vas a lograr. Ustedes lo van a lograr también, muchachos. Dentro de poco vamos a tener otro podcast. Ya van a ver a Pablo y a Juan diferentes, ya más deportivos, ya más activos. Y vamos a seguir compartiendo material interesante con todos ustedes, muchachos. Esto, muchachos, es para que ustedes conozcan y aprendan también y a su vez que nos compartan ideas, nos compartan lo que nos quieran contar acerca de la discapacidad, acerca de la vivencia misma y acerca de, también de los cuidadores. Cuídense mucho, muchachos, y espero verlos a todos bajo mi techo, bajo mi casa, con Flex en casa. ¿Listo? Pablito, muchísimas Gracias. gracias. Vicky, Gracias a muchísimas ustedes. gracias. Juan, muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo por aceptar mi invitación, por hablar un poco y espero esto se repita muchas, muchas, muchas veces, que así tendrá que ser. ¿Listo? Gracias, John. Que estén Abrazo, muy Un bien abrazo. todos. distancia, Chao. cuídense Chao, chao. muchísimo. Espero verlos allá entrenando. ¿Listo? Nos vemos dentro de un rato allí entrenando Flex en casa. Chao, Chao. muchachos. Chao. Un abrazo. Chao, Pablo. Me encanta ese sistema de Chao. audio.